Entonces, la clase número 4, parte A. Si bien ya habíamos comenzado, mejor dicho, vamos a continuar donde habíamos quedado la última clase, diapositiva número 6, hablando de los distintos tipos de llamados que Dios hacía al hombre. Amén. Habíamos visto que muchas veces dentro de la iglesia vemos una necesidad e inmediatamente queremos empezar a servir, empezar a hacer cosas para el Señor. Y no está mal la motivación de servir, pero sí hay ciertos llamados a los cuales debemos previamente empezar a responder o empezar a tener atención. Amén. Habíamos ya hablado del primer llamado, el llamado a la salvación, Juan 3:16, en el cual veíamos que el Señor nos llama primeramente a tener comunión con Él, a unirnos en la salvación con Él. Amén. Después, el segundo llamado, hablamos acerca del llamado a la santificación. Muy importante ese proceso, porque ahí entendíamos que el proceso de santidad no solo era en el momento en que el Señor nos llamaba de las tinieblas a su luz, sino que el proceso de santificación también se daba de manera progresiva. Había dos tipos de santificación. Una era posicional y la otra era progresiva. Para la santificación posesional, no necesitamos intervención nuestra, porque es por gracia. Amén. El Señor nos rescata, nos saca de las tinieblas y nos pone en su reino de luz admirable. Amén. Y nos convierte en sus hijos. Pero para la santificación progresiva sí necesitamos, y está nuestra parte como intervención en el sentido de nuestra obediencia. A mayor obediencia, mayor será nuestro crecimiento espiritual, mayor serán los frutos del Espíritu que vamos a manifestar. A mayor obediencia, mayor será la evidencia del trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Y acuérdense que el fin de la santificación es poder llegar a ser como Cristo. Amén. Todo lo que hacemos de la iglesia, el discipulado, su palabra, las oraciones, el devocional, la búsqueda personal que usted tiene, todo tiene el mismo fin: llevar nuestra vida a reflejar la imagen de Cristo. Amén. Porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos glorificar al Padre. Amén. El fin principal del creyente es ser como Cristo para glorificar ¿a quién? A Dios Padre. Y solamente podemos glorificar a Dios siendo como el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, por eso entramos en este proceso de santificación progresivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16, si podemos ponerlo, por favor. Y vamos a tratar de interpretar y leer, amén, este pasaje, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Da primero el argumento: aquel que nos llamó es santo. Así como Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Versículo 16. Porque escrito está: sed santo porque yo soy. Amén. Vemos que es una orden, no es una sugerencia. No es un si podés, si tenés ganas, si te animás. No. Es una orden de parte del Señor empezar a santificarnos en este proceso progresivo en el cual nos va a llevar a ser como Cristo. Es una orden someternos a la obediencia de Dios. Amén. Por eso vemos cristianos de años que no hay frutos en su vida. Cristianos de años que todavía siguen pecando y haciendo lo mismo y cayendo en las mismas situaciones porque no están siendo obedientes, por lo tanto no están madurando y al no madurar no tienen fruto del Espíritu en su vida que se manifieste. Amén. Entonces la palabra del Señor nos pide ser santos porque yo soy santo. Efesios 4:24, habíamos hablado también acerca de despojarnos, amén, de ese viejo hombre que estaba viciado según los deseos engañosos, amén, y dice: vestidos del nuevo hombre, creados según la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hablábamos que la parte esta donde dice que nos vistamos según Dios en la justicia, hablábamos de las obras buenas delante de los hombres o obras rectas delante de los hombres. Amén. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de
nuestra responsabilidad espiritual con Dios. Amén. Entonces, al despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza, podemos responder delante de los hombres tendiendo obras justas y rectas, ¿sí? Manifestando la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también respondemos a lo espiritual siendo sacerdotes santos del Señor. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos, tenemos que anhelar como hijos de Dios, revestirnos para ser justos y santos delante del Señor y delante de los hombres. Amén. Después también tenemos primera de Juan capítulo 3, versículo 3, hablando también acerca de la santidad. ¿Se escucha ahí, no? Bien. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está diciendo, no, pero no es que Dios es el que me purifica. No es la palabra, sí, es verdad, la palabra de Dios nos purifica. Él nos ha santificado y nos purifica. Amén. Pero también habla de purificarse así. ¿Cómo puedo purificarme a sí mismo? ¿A través de qué? De mi obediencia, de mi sujeción a la ley del Señor. ¿Se va entendiendo? Debemos también practicar la obediencia para que ese cúmulo de situaciones dé como resultado una santificación progresiva que nos permita, como decimos, manifestar el carácter de Cristo. Amén. Ese es el fin. Seguimos avanzando también acerca de los llamados. El llamado al discipulado, que es el que estamos viendo justamente en esta clase, y es el llamado a seguir a Jesús y a obedecer sus enseñanzas. Lo define también, lo hemos definido también al llamado del discipulado como aquel llamado que de alguna manera, nos está llamando a someternos al yugo de Cristo y seguirle. Amén. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el yugo de Cristo, es la obediencia al crucificar nuestra carne, nuestra vida pasada, resucitar en la resurrección y el poder que Él ha manifestado a través de su resurrección. Amén. Y caminar en obediencia. Eso es ser discípulo. O sea, no podemos hablar de discípulos sin obediencia. ¿Se entiende? No, yo soy cristiano. No, el Señor no ha llamado a ser cristianos. El Señor ha llamado a ser ¿qué? Discípulos. Ese es por ahí el error más grande que la iglesia está teniendo en el último tiempo, que solamente congrega gente, llena lugares, llena estadios de congregantes, de simpatizantes, pero no de discípulos. Solamente es discípulo aquel que se somete al yugo de Cristo y le sigue. Amén. Tenemos que hacer una diferencia entre un verdadero creyente y alguien que es simpatizante. Un verdadero creyente es un discípulo. Amén. Aquel que se ha sometido al yugo y está siguiendo las ordenanzas del Señor. Amén. Ahora vamos al Mateo capítulo 4, versículo 19. Lo hemos visto rápidamente la última vez, pero hoy quería profundizar un poquito más. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? También el seguir el yugo o tomar el yugo del Señor es tomar el propósito de Dios para nuestra vida. Dios cambia y pone un propósito y nos pone a servir en cierta, según nuestra, podemos decir, talentos, dones, habilidades, nos pone a servir dentro de su iglesia. En este caso, el Señor los había llamado a ser pescadores de hombres. Y así también nosotros como discípulos somos llamados a ser pescadores de hombres. Y eso es evangeli. El discípulo, entonces, ¿qué hace? Evangeliza. ¿Usted evangeliza? ¿Habla de Cristo? Porque si usted no evangeliza, no habla de Cristo, no puede ser llamado discípulo. Amén. Que es parte de ese llamado. Vamos también a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que es la gran comisión, donde vemos ahí, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ve que el llamado del Señor es hacer discípulos. ¿Lo ve? No congregantes, no creyentes, no simpatizantes, sino
discípulos, aquellos que realmente entienden qué es tomar la cruz y qué es seguir al Señor. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ven que parte de ese trabajo del discipulado es enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado? Amén. Entonces usted como discípulo del Señor también tiene que de alguna manera amar, aprender y amar enseñar como discípulo del Señor. Si no hay otra manera de ser discípulo si no es a través de la enseñanza. Amén. Primero del Cristo y después de nosotros como ejemplo de vida que seguimos las enseñanzas de Cristo. Seguimos avanzando. El otro llamado es el llamado al servicio. Y mire en qué categoría lo ponemos como cuarto, ¿sí? El llamado al servicio, servir a Dios y a los demás con humildad. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Podemos poner, por favor? Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Amén. Sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Si el Hijo del Hombre no vino a ser servido, ¿nosotros a qué venimos? También ¿a qué? A servir. Parte de la esencia del discípulo es ser como el Maestro. Nos tenemos que convertir en servidores de nuestros hermanos. Amén. Tiene que haber en nuestro corazón el deseo de servir, el deseo de hacer. Hace muy poquito pregunté en un grupo de servidores quién puede venir a colaborar en la limpieza y no respondió ninguno, respondieron algunos. Y me llamó la atención eso, no estamos entendiendo el concepto, ¿no? Quiero venir solamente a dar clases de la escuela bíblica, quiero venir solamente a ministrar en la música, pero cuando me llaman a la limpieza, cuando me llaman a hacer algo que estoy considerando vil, pero en realidad todos los servicios tienen la misma honra y la misma bendición de parte del Señor. No hay servicio de primera, segunda, tercera categoría. Todo lo que hacemos para el Señor debemos hacerlo, dice, como para Él. Amén. Así que venir a servir, a limpiar la casa del Señor, venir a ordenar las mesas, limpiar los baños, es parte también de nuestro servicio al Señor. Muchos quieren empezar predicando, muchos quieren empezar haciendo otras cosas, pero cuando lo llamamos a lo básico, nos damos cuenta que todavía no están preparados para servir. Amén. Así que tengamos en cuenta eso. No es humillante limpiar, yo lo he hecho, lo sigo haciendo y lo haré. Amén. Porque es parte de nuestra naturaleza, el servicio, en lo que la iglesia necesite, no en lo que yo quiera, sino en lo que la iglesia necesite. Debo estar a disposición y debo poner mi vida al servicio del Señor. Y poner la vida al servicio de Dios es poner la vida al servicio de los hombres, del prójimo, porque a Dios no lo vemos, pero a los hombres sí. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13, a ver qué nos habla acerca de este servicio. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino servíos por amor unos a los otros. Amén. ¿Para qué tenemos libertad? Para servir al Señor, no para volver atrás, para volver a pecar, sino para servir a Dios, para servirnos los unos a los otros. Yo quiero que usted, el año pasado terminamos el segundo ciclo, y como trabajo final era ver la necesidad de la iglesia y ver en qué ellos podían generar un proyecto en el cual suplir esa necesidad dentro de la iglesia. Amén. Parece que este año también tenemos que agilizar la vista de la necesidad, de la empatía, porque muchas veces venimos, está todo limpio, está todo ordenado. ¿Usted no se preguntó quién limpia? ¿No se preguntó nunca? Che, ¿quién limpia? Qué lindo que huele, qué lindo que están los baños, ¿no? ¿Sabe quién limpia? ¿Puede venir a ayudar a los que limpian? Amén. Parte del servicio de amor, de amarnos y servirnos los unos a los otros. Ese es un detalle de tantas cosas más que tenemos que prestar atención y poner la mirada. Amén. Así que por favor, si estamos arrancando
empiece a tener un corazón de servicio, una disposición para ayudar, una disposición para ver la necesidad y para acudir y cubrir esa necesidad. Amén. Seguimos avanzando. Y si vemos el llamado, como les puse, está en cuarto lugar porque es necesario pensar primero en la salvación, en la santificación, responder al llamado del discipulado y recién pensar en esto del servicio. Es importante servir, pero también es importante la santidad en nuestra vida. ¿Cómo vamos a servir? Hasta para limpiar un baño, hasta para barrer. Usted ve en el libro de Hechos capítulo 6 que dice que era tanta la cantidad de gente que los discípulos no podían organizarse para distribuir bien las mesas, porque en ese tiempo la iglesia primitiva se congregaba en un solo lugar y vivían todos en una sola comunidad. Amén. Entonces había que repartir los bienes, había que repartir el pan, había que repartir, en este caso, los panes de la Santa Cena y también el alimento. Y los mismos discípulos, que eran 12, repartían hasta que en un momento se vieron limitados con esta tarea y levantaron a 6 personas, ¿sí? Para servir la mesa. Escuchen, ¿no? Para servir la mesa. ¿Sabe qué condiciones tenían para servir la mesa? Eran de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Para servir la mesa. Escuchen, ¿no? Así que para limpiar o para hacer algo en la casa del Señor, mínimo tenemos que cumplir con estas 3 condiciones que en realidad, en profundidad, son grandes. Estar llenos del Espíritu Santo, quiere decir gobernados por el Espíritu Santo, con dominio propio, con frutos espirituales en nuestra vida, llenos de sabiduría, conocer la palabra de Dios y aplicarla, porque el conocimiento sin aplicación no es sabiduría, es solo contenido intelectual, amén. Pero cuando el contenido intelectual yo lo vuelco a la práctica, lo hago sabiduría en mi vida, amén. Es el conocimiento aplicado en mi vida. Eso me llena de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Importante el testimonio. ¿Cómo la gente de afuera, qué piensa de nosotros la gente de afuera? ¿Qué piensa de nosotros nuestra propia familia? ¿Qué piensa de nosotros nuestros hijos? Imagínense que usted acá, toda bondadosa, viene, limpia los baños, hace esto, atiende a los hijos de los hermanos, pero a sus hijos los tiene ahí tirados, sucios, mocosos, ¿no? ¿Verdad? Sin atención, sin cubrir las necesidades básicas. Entonces hay una incoherencia. Por eso la palabra también dice que aquellos que no sirven primero a los de su casa son peores que los incrédulos. Eso dice la palabra. O sea, primero nuestra casa tiene que estar bien atendida para que yo después pueda servir. Esto no es ocasión para que diga, no, yo sirvo en mi casa y no tengo tiempo. No, tengo que administrarme, tengo que buscar la forma, la manera en la cual pueda servir en mi casa primero, dejar las cosas en orden, porque eso va a ser de testimonio para mi marido, que quizás no conoce a Dios, y Pedro habla de eso, que los maridos, en este caso que no conocen a Dios, van a ser ganados a causa del testimonio de sus mujeres, de la forma en la que ellos honran y respetan a sus maridos y a sus hogares. Amén. Entonces es muy importante el testimonio de su vida en su hogar, cómo es usted con sus hijos, y después pensar en el servicio. ¿Se da cuenta? Primero nuestra casa y después pensar en el servicio. El primer ministerio que tenemos es nuestra familia, es atender nuestros hogares, nuestros hijos, las responsabilidades que Dios ha puesto y ha delegado sobre nosotros, al entregarnos vidas, como en este caso los hijos, ¿no? Que tenemos que dar y atender y darles atención. Sigo avanzando y el último llamado es el llamado a la misión. ¿Ven? Compartir el Evangelio y hacer discípulos, que ya lo vimos también en el anterior, donde está la gran comisión, y vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde, como les dije, el contexto de Hechos es la iglesia primitiva, amén, viviendo en comunidad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Eso está hablando de expandir, ya lo dije, el Evangelio. Amén. Llevar ese Evangelio desde Jerusalén, hablando desde lo más cercano, desde mi familia, mis vecinos, mis amigos, hasta lo último de la tierra. Cuentan por ahí un testimonio de mi papá, que en alguna iglesia le dijeron, pastor, tengo un deseo profundo de ir a predicar a la gente de la India. No sabe usted, el Señor no me deja dormir. Y el pastor de la iglesia dice, predícale primero a los indios de tu casa.
y después pensá hacia afuera. Porque si no estamos cumpliendo con nuestra familia, no estamos cumpliendo con nuestros hijos, no estamos siendo de buen testimonio. Amén. Mucha atención, es muy importante. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar continuar hablando acerca de lo que es el llamado al discipulado. Y vemos que el ejemplo que dimos es el ejemplo de Leví, Mateo, que fue llamado, dice que él estaba sentado en la banca de los publicanos y el Señor lo llamó y él, sin hacer objeción, no pensó en si iba a dormir, dónde iba a comer, qué iba a hacer de su vida, no pensó en nada. Dice que se levantó y le siguió. Evidentemente, Mateo había reconocido en la voz de Jesús una autoridad superior, no de un hombre, sino del propio Dios que lo estaba llamando a seguirle. Amén. Así como nosotros, no sé si a usted le pasó, pero en algún momento de nuestras vidas, aún estando dentro de la iglesia, hay un momento en que Dios nos confronta y nos llama personalmente, y ese es lo que le decimos generalmente el llamado de Dios, ¿no? El encuentro con Dios, ¿no? Le maldecimos, pero le decimos mal, ¿no? Porque en realidad es el nuevo nacimiento. Cuando Dios nos llama hacia Él, nos está llamando para hacernos nacer de nuevo. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que por años está dentro de la iglesia y aún sirviendo, pero todavía no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia en sus frutos, no hay evidencia en su carácter, no hay evidencia en sus actitudes, no hay evidencia en la manera y en el testimonio que tiene dentro y fuera de la iglesia. Amén. Yo fui uno de esos por muchos años dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia, pero hasta que un momento Dios me llamó, de verdad, pude entender qué era ser cristiano. Y Dios me confrontó con mi realidad religiosa, una realidad de apariencia, de mentiras, en la cual cuando entendemos que el cristianismo realmente es entregarle nuestra vida al Señor, solamente es la gracia de Dios la que permite entender estas cosas. Amén. Y entender que no debemos caminar solo en una religión, sino que empezar a vivir bajo la obediencia del Señor es un estilo de vida que hemos decidido y también hemos sido llamados a tener. Ser cristiano no es solo de sábados, no es solo de miércoles y de día de reunión. Ser cristiano es toda la vida. Soy cristiano aquí y en cualquier lugar. Amén. Y represento a Cristo en cualquier lugar. Ahora, este llamado al discipulado implica algo. Y pusimos ahí una imagen de dos muñecas atadas. No sé si lo ve, ¿sí? ¿Por qué? Estamos hablando del apego. Cuando somos llamados a seguir a Cristo, se nos convoca a un intenso apego. Amén. ¿Qué significa, no? A veces se le da una connotación negativa últimamente a esto del apego en psicología, ¿no? Esa dependencia emocional que tenemos de las personas, esa dependencia que tenemos de la aceptación del público, esa dependencia que tenemos de ser parte de un grupo y por ser parte de un grupo terminamos adaptando y aún muchas veces negociando nuestros valores. Pero aquí cuando habla acerca del apego, está hablando acerca de una dependencia. ¿Amén? ¿Qué es apego? Una dependencia total de Dios. Si usted no mal recuerda, dice su palabra, es necesario que ustedes para ver el reino de los cielos sean como niños, ¿sí? Y no está hablando justamente de la inmadurez de un niño o de la fe de un niño, que podemos relacionarla, pero sobre todo está hablando de la dependencia de un niño. Para entrar al reino de los cielos debemos ser como niños. Eso significa que debemos depender de Él en todas las cosas. Un niño para comer, dándole el caso de 5 o 6 años, ¿qué hace? Va allí, le pide a la madre, mamá tengo hambre. Un bebé cuando tiene hambre llora, le pide. ¿Ven? Entonces viene la madre y le da de comer. Un bebé cuando se hace popó encima, llora y lo van a cambiar. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Amén? A partir del momento en que hemos decidido y hemos entendido que Dios nos estaba llamando a esta nueva vida de discipulado, tenemos que depender de Dios en todas las cosas y en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra área laboral, en nuestra área espiritual, en nuestra área sentimental, en nuestra área, miren, todas las áreas, emocional, en todas las áreas de nuestra vida debemos hacer partícipe al Señor, porque ahora dependemos de Él. Estamos llamados a un intenso apego. Amén. Ahí vamos a seguir definiendo lo que es el apego. El apego es una relación afectiva muy, dígalo,
íntima, profunda e importante. ¿Cómo debe ser para nosotros esa relación con Dios? Íntima, profunda e importante. ¿Qué más? Este apego se caracteriza por generar una relación que es duradera en el tiempo y es estable y consistente. Amén. Una relación que va creciendo, una relación que va cada vez más perfeccionándose en la intimidad, que cada vez más yo puedo conocerlo y él me conoce. Una relación en la cual yo más tengo confianza en esa persona. ¿Sabe que una de las definiciones de fe es confiar? ¿Sabe usted? Confianza. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tengo una relación íntima y personal con alguien, yo le confío a esa persona mi vida, le confío mis bienes, ¿sí? No es lo mismo que pase por ahí alguien por la calle y yo tenga 100.000 pesos en el bolsillo, che, guárdame los 100.000 pesos, ¿no? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo confianza. Pero si viene mi esposo, o mi esposa o mi padre y tengo esos 100.000 pesos y necesito guardarlos, ¿a quién se los voy a dar? A ellos, porque ellos son de mi confianza. ¿Saben por qué usted no confía en Dios? Porque todavía no tuvo una relación íntima con Dios. ¿Sabe por qué le cuesta confiar en Dios? ¿Por qué le cuesta tener fe en Dios? ¿Por qué le cuesta relacionarse con Dios más profundo y dejar de caer muchas veces en la ansiedad, muchas veces dejar de caer en los pensamientos que nos torturan en la mente del futuro o del pasado? Porque no estamos confiando en Dios, porque no lo estamos conociendo. A medida que más conocemos al Dios, más podemos confiar en Él y más descansamos en Él. Amén. Y más Él nos libra de toda opresión de pensamientos negativos, de toda opresión del pasado, de toda opresión aún de la ansiedad del futuro. Porque estoy confiando que en las manos de Dios estoy seguro. Amén. Por eso caemos en ansiedad, porque nos falta confianza, porque no le conocemos lo suficiente. Amén. ¿Alguien quiere conocer más al Señor? Amén. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Y nos habla ahí, nos da un ejemplo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando de ¿qué? De un apego de necesidad profunda. Un apego de necesidad en la cual yo no me puedo separar, porque apartado de Él no puedo hacer nada, no puedo dar fruto. ¿Por qué la gente no tiene fruto? ¿Por qué los cristianos no dan fruto? Porque en realidad no están ¿qué? Apegados a la vida. No están cerca, no tienen una común unión, una comunión con Dios. No tienen una relación con Dios. Por eso no pueden dar frutos. Pero acá el Señor nos está diciendo, permaneced en mí. La palabra en significa, si es una preposición, habla o nos afirma y nos dice estar dentro de mí. Amén. Permanecer en mí nos está diciendo permanecer dentro de mí. Y yo de vuelta el prefijo o la preposición en, y yo en vosotros. Amén. ¿Cuándo estamos cerca y cuándo tenemos comunión con Dios? Cuando estamos en el Señor, cuando nuestra mente está en el Señor, cuando nuestros pensamientos están en el Señor, cuando mi relación es profunda en el Señor. Amén. Cuando más paso tiempo con alguien, más le conozco, ¿verdad? ¿Cómo hicimos, Erika, para conocernos, no? Pasamos tiempo charlando cuando éramos adolescentes, ahí la conocí, ¿sí? Después de grande nos volvimos a encontrar, pero la conocí porque pasé tiempo. El tiempo con Dios nos lleva a conocerle más y a poder permanecer, porque estoy confiando que esa persona no me va a fallar. Por eso después decidí dar el paso del matrimonio, porque confié en esa persona. Por eso decimos que la confianza es la base de toda relación, una relación de confianza. Amén. Y lo mismo para el Señor. Una relación con el Señor requiere confianza, pero para poder confiar necesito conocerle, y para conocerle necesito pasar tiempo.
que no nos sobra, ¿no? Andamos de acá para allá haciendo una cosa a la otra y la rutina nos lleva. Pero si no pasamos tiempo con el Señor, en su palabra, en la lectura, no podemos conocer. Y si no le conocemos, no vamos nunca a poder confiar y depositar en Él nuestra fe. ¿Me está entendiendo? Necesitamos tiempo con el Señor. Necesitamos fortalecer esa comunión. Y dice que si fortalecemos esa comunión, vamos a tener fruto en nuestra vida. Amén. ¿Por qué pierdo la paciencia? ¿Por qué me desespero rápidamente? Porque no pasó tiempo. ¿Hoy oraron? ¿Cuánto tiempo pasaron con el Señor? 5 minutos, 10. Una oración: Señor, bendice tus alimentos, gracias. Necesito tiempo con el Señor. ¿Cuántos reconocen que le falta tiempo con el Señor? Amén. Todos. Nos falta tiempo con el Señor. Necesitamos. Si no tenemos tiempo con el Señor, no vamos a conocerle. Amén. Y no vamos a tener esos frutos. Seguí, por favor, en el 15:5. Mateo 15:5. Dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Está diciendo: yo soy el tronco, yo soy el árbol y ustedes son la rama que depende. ¿De quién depende la rama? Del árbol. Si la rama se corta, se termina secando. Vosotros, de Él bebemos la savia, de Él bebemos nuestra fortaleza. El que permanece de vuelta dentro de mí y yo dentro de Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. Mire, esto es clave: separado del Señor, sin comunión con Dios, sin pasar tiempo con Dios, así te esfuerces, así hagas lo que hagas, no vas a poder hacer nada bien. Porque quizás lo hagas, pero lo hagas fuera del propósito de Dios. Amén. Pero para hacer las cosas bien dentro del propósito de Dios, necesitamos estar en Él para tener frutos. Amén. Nada podemos hacer con Él. ¿A qué nos llama el Señor? A tener una relación de apego, una relación profunda, de confianza. Y para eso necesito tiempo. Amén. ¿Quedó claro eso? Seguimos avanzando. Seguimos definiendo el apego. Apego, y ahí abajo le puse ser uno con Cristo. Juan, capítulo 14, versículo 23. Si podemos leerlo, por favor. Hay algunas cositas que fuimos sumando, que el Señor nos fue hablando en este nuevo discipulado y podemos ir agregando. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué dice? Le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso está hablando de comunión. Está hablando de que ese apego nos lleva a hacer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en este caso el Espíritu de Dios, venga y haga ¿qué? Morada en nosotros. ¿Se quede a qué? ¿Qué es hacer morada? Hacer una casa, hacer un lugar donde vivir, donde habitar, donde estar. Una cosa es tomarnos unas vacaciones y pasar por un camping, dormir una noche en carpa y seguir. Pero Dios no quiere ir de paso, Dios quiere hacer morada. Dios quiere que vivamos en Él. Elías decía: vive el Señor en cuya presencia estoy y en cuya presencia vivo. Mire la conciencia que tenía este profeta. En cuya presencia. ¿Usted se da cuenta que vive en presencia de Dios? Usted a veces no se da cuenta la magnitud de lo que lleva por dentro. Usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu que resucitó a Jesucristo. Ustedes tienen el mismo Dios dentro de ustedes y no se dan cuenta. No nos damos cuenta que Él nos está llamando a una comunión de apego, de tiempo, para darnos confianza. Y no nos damos cuenta. Amén. Tremendo. Cristo llama el discípulo: sígueme. Esa es la gracia y mandato, todo en uno. Amén. Porque es una orden del Señor. Ahora, en ese apego, muchas veces pensamos que perdemos libertad. ¿Sí? Uno de los jóvenes la otra vez
Me decía, yo cuando no era cristiano sentía que era más libre, decidía mis tiempos, hacía como yo quería, no le preguntaba a nadie, me manejaba. Y esa es la libertad que pensamos que perdemos en Dios. Y la gente del mundo lo ve así, ¿no? Viste, cuando va a la iglesia ya no te dejan bailar, ya no te dejan tomar, ya no te... Y en realidad, la verdadera libertad está en guardar sus mandatos, sus mandamientos. Amén. Nuestra verdadera libertad está en guardar su palabra. ¿Por qué? Porque antes, en esa libertad, aparente libertad, pensábamos que éramos libres de hacer lo que queríamos. Pero en realidad, el ser libre de hacer lo que quiere, en realidad es ser esclavos de nuestros deseos, de nuestra carne. No estábamos siendo libres, es una mentira del diablo. Estábamos siendo esclavos de nuestra carne, esclavos de nuestros deseos, esclavos de lo que nosotros pensábamos, pero no influenciados por el Espíritu, sino influenciados por nuestra carne y por el mismo Satanás. ¿Se da cuenta que no vivía ninguna libertad antes de conocer al Señor? Era un esclavo. Romanos dice, y Pablo dice esto, que somos esclavos de quien obedecemos. ¿A quién estamos obedeciendo? Y eso rige para hoy. Quizás estés obedeciendo a tu sueño, estés obedeciendo a tus deseos y estás siendo esclavo de eso, en vez de escuchar la voz de Dios y obedecer al Señor. Amén. Prestemos atención de quiénes estamos siendo esclavos. Salmos 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus... Amén. Tus mandamientos. Ahí recién voy a poder vivir, andar en libertad, disfrutar la libertad de Dios. Amén. Tenemos que cambiar el concepto de libertad que tenemos en nuestra mente, porque el concepto de libertad que teníamos antes de conocer al Señor, en realidad éramos esclavos del mundo, de la carne y de nuestros deleites. La verdadera libertad es que hemos encontrado sus mandamientos y hemos buscado y encontrado sus mandamientos. ¿Está entendiendo? Amén. Y ese es el discípulo. La verdadera libertad está en cumplir sus mandatos. Ser discípulo significa adherirnos a Cristo, porque Cristo es el objeto de esa adhesión. Amén. Adherirnos a Cristo, porque Cristo es el objeto de esa adhesión. ¿Y sabe lo que significa adherirnos a Cristo? Y lo puse entre paréntesis, esto lo agregué este año. Conocer a Dios. Conocer a Dios es adherirnos a Cristo. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 25. Y vemos acá que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, ahí está hablando de José y de María. Cuando la palabra dice y no la conoció, está hablando de la palabra en griego ginosko. ¿Cómo es? Ginosko. ¿Sabe lo que significa la palabra griega ginosko? Intimidad. Entonces cuando dice ahí no la conoció, quiere decir no tuvo relaciones sexuales, no tuvo intimidad. Todavía él no había tenido relaciones sexuales con María. La palabra ginosko, conocer íntimamente. Quédese con esa palabra. ¿Qué significa ginosko? Conocer íntimamente, conocer a Dios íntimamente. Seguimos avanzando y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y acá vemos un mandato del Señor. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso quiere decir que están siendo una sola carne. Otra vez estamos hablando de ¿qué? Conocer íntimamente. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros le conozcamos. Amén. Y mire de importante que es conocer a Dios. Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y sabe, en la traducción en griego, ¿a qué hace referencia esa palabra conozcan? Ginosko. Conocer íntimamente. La verdadera vida eterna está cuando conocemos íntimamente
mente, cuando nos hacemos uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, y nos unimos espiritualmente a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el símbolo que representamos cada Santa Cena. Cada Santa Cena del Señor, cuando se parte el símbolo del pan y nosotros comemos de ese pan, estamos representando ese ginosco, esa unión, ese conocimiento de Dios, en el cual al comer el pan, y ese pan después pasa a nuestro torrente sanguíneo, se distribuye y se hace parte nuestra. Así es también lo que Dios ha hecho cuando le hemos conocido. Se ha hecho parte nuestra. Cuando tomamos ese vino, también ese vino empieza a ser, de estar afuera, a ser parte de nuestra vida. Y nos hacemos uno con Cristo. Usted hoy tiene una unión eterna con el Señor a través del Espíritu Santo. ¿No es tremendo eso? Amén. ¿Y sabe cuál es el símbolo de esa unión o cuál es la garantía de esa unión? El Espíritu de Dios en su vida. Que Él va a venir después aquí a buscar a su iglesia. La garantía de que Él nos va a venir a buscar es el Espíritu Santo. Amén. La garantía de que Él va a venir por los suyos y en ese día vamos a responder a Él, al llamado del Señor, y vamos a resucitar. Y habla Pablo acerca de eso, de la resurrección, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos vivos nos encontraremos con Él en las nubes. Amén. Esa venida poderosa del Señor, esa segunda venida del Señor, nosotros vamos a poder responder a esa venida porque nos ha marcado ¿con qué? Con su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, entonces, es el sello de que nosotros somos salvos. Amén. Y la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida, de que somos salvos, son el fruto del Espíritu. O sea que alguien que no esté teniendo fruto del Espíritu, que no esté teniendo amor, que no esté teniendo gozo, paz, benignidad, abundancia, mansedumbre, templanza, muy probablemente todavía no haya conocido a Dios de verdad, aunque venga a la iglesia. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Dependencia, seguimos leyendo y dice, dependencia total, renuncia de mi derecho, reconociendo su señorío. La dependencia también significa negar a mis derechos y reconocer su señorío. Como personas independientes muchas veces pensamos que tenemos derecho. Yo tengo derecho a dormir un poco más, tengo derecho a responderle porque mirá cómo me está respondiendo. No, cuando estamos en Cristo morimos a nuestros derechos. Entonces ya no puedo responder como antes. Ya no puedo decidir por mí misma y como yo quiero, por mí mismo, como antes. Porque ahora estoy reconociendo sobre mi vida el señorío de Cristo, que es una clase que la vamos a ver más adelante. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Muchas veces, como dije en la clase pasada, usamos la palabra Señor, bendíceme Señor, esto y aquello. Pero cuando le estamos diciendo Señor, en realidad estamos renunciando a nuestros derechos y nos estamos volviendo esclavos de Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Y el esclavo tiene voluntad propia? No puede decidir. Porque depende ¿de quién? De su amo. Entonces, cuando le decís Señor, le estás diciendo Señor, yo renuncio a mis derechos, renuncio a mi voluntad, quiero escuchar tu voluntad y quiero obedecerte. Solamente si hacemos eso, tenemos el derecho de llamarle Señor a Dios. Yo te pregunto, ¿estás haciendo eso? Entonces no use la palabra Señor. Decirle, no sé, de cualquier otra forma, pero no le digas Señor, porque no está siendo realmente Él el Señor de tu vida. Porque todavía sigues haciendo las cosas a tu manera, sigues haciendo las cosas como a vos te parecen, sigues haciendo las cosas como las aprendiste y no teniendo en cuenta el consejo de Dios y su palabra. Amén. Tenemos que someternos bajo el señorío de Cristo. Amén. Seguimos avanzando en este apego y con esto ya vamos culminando esta clase que se hizo un poco corta, pero intensa. Amén. El Señor nos habló, el Señor nos sigue hablando. Y el Señor nos muestra que realmente ser cristiano no es algo liviano. Realmente ser cristiano es someter nuestra vida, dar fruto del Espíritu, mostrar una sujeción a su voluntad, depender de Él para todas las cosas. Eso es ser verdaderamente un discípulo. Amén. Es verdaderamente ser un hijo de Dios, un verdadero creyente. El cristianismo sin el Cristo viviente es un cristianismo sin
discipulado. ¿Amén? ¿Qué quiere decir el cristianismo sin el Cristo viviente? Cristo murió y resucitó. ¿Y ahora está ¿dónde? Sentado a la diestra del Padre. Desde ese lugar Él gobierna. Eso quiere decir un cristianismo sin reconocer a Cristo como el Señor. Es un cristianismo que no sirve. Un cristianismo falso. Un cristianismo que no tiene poder. ¿Amén? ¿Alguien se va a someter al poder de Dios, a la autoridad del Señor en este tiempo? ¿De verdad? ¿Va a dejar de hacer las cosas de su manera? ¿Va a consultar al Señor? ¿Va a humillar su corazón? ¿Va a pedir consejo? ¿Va a pedir sabiduría? Porque si no, estás viviendo un cristianismo sin el Cristo resucitado, sin tener en cuenta el señorío de Cristo, la autoridad de Dios sobre tu vida. ¿Amén? A muchos nos gusta, el Señor como Salvador. Sí, Él me amó, Él pagó el precio por mí, cada gota de su sangre me lavó. Es hermoso hablar de la redención, del perdón. Pero Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. No se olvide. No podemos vivir un evangelio en el que solo enfocamos nuestra mirada en Cristo como Salvador y no como Señor de nuestra vida. Amén. Un cristianismo sin discipulado, sin someternos a Cristo, es un cristianismo sin Cristo. Y muchos están viviendo un cristianismo a su manera, a su forma, como ellos piensan, como ellos creen, sin tener en cuenta su palabra y a Cristo. Entonces están viviendo bajo un falso evangelio, bajo un falso cristianismo, bajo una falsa fe. Y es que es muy peligroso, porque hay muchos cristianos hoy viviendo y diciendo que son cristianos y viviendo a su manera, sin frutos, sin dependencia, sin tener en cuenta al Señor. Amén. Queda como una idea abstracta donde se contempla la paternidad de Dios, pero se omite a Cristo como el Hijo viviente. Hay una nueva tendencia en este tiempo donde tratan a Dios como papito esto, papito aquello, con una cierta irreverencia también. Y sí que Dios es nuestro Padre, y en Romanos habla que Él nos ha dado el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos decirle Abba Padre, y Abba Padre significa papá querido, pero con respeto, porque Él sigue siendo Dios. Acercarnos a Dios confiadamente, pero con temor de Dios. No el temor de que nos va a destruir con un rayo si le fallamos. No. El temor de Dios implica reverencia, implica respeto a la hora de leer su palabra, a la hora de orar, a la hora de vestirme, a la hora de hablar, a la hora de dirigirme. Tengo que manifestar la imagen con respeto. Tengo que acercarme a Él con respeto. Amén. Y no es para que lo vean lejos, no, Él está cerca, Él es nuestro Padre, Él nos ama. Pero no podemos caer en esa liviandad de ver a Dios como alguien más. Él es Dios, Él es soberano, Él es supremo, Él es creador. Amén. No deje de ver a Dios como realmente Él es. Ahora, omitimos eso. Y omitimos a Cristo también como el Hijo del Dios viviente. Un cristianismo que en este tipo tener un cristianismo de este tipo es el fin del discipulado. ¿Por qué? Si no vemos a Cristo como el Dios viviente también, vemos a Cristo como un amigo. Señor, perdóname, que no pasa nada, y vos sabés cómo soy, y tratamos de justificarnos, y no vemos realmente y no valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Tener un cristianismo desde esa perspectiva, con esa liviandad, es un cristianismo que realmente no tiene fin, no tiene el fin, que es el ser discípulo. No estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. El camino del discipulado sin Jesucristo puede mostrarse como un camino ideal, ¿sí? El camino del ser cristiano como yo quiero, no importa, está todo bien, Dios me perdona. Gracia barata, me acerco al Señor y total me mando una y después voy y corro a la gracia del Señor y Él me perdona. No sirve. Parece un camino ideal y puede llevarnos al martirio. El martirio quiere decir hasta entregar nuestra propia vida. Pero está vacío de toda promesa, y Jesús
lo rechaza. Amén. No podemos vivir de cualquier manera el Evangelio porque el Señor nos va a rechazar. No podemos vivir con liviandad el Evangelio porque el Señor nos va a rechazar. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos dirán en aquel día, hablando del fin, Señor, ¿qué les dije? Como nosotros a veces, ¿no? ¿Qué le decimos? Señor, y hacemos lo que queremos, o sea, no está haciendo el Señor de nada. Amén. Y estos también decían, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Mira, era gente que servía, gente que hacía cosas para Dios o en nombre de Dios. Gente que muy probablemente estaba dentro de la iglesia siendo activista solamente, pero su corazón todavía no se había rendido a Dios. A Dios no le importa lo que hagas, a Dios le importa primero tu corazón, tu verdadera conversión, tu verdadera humillación ante Él y su voluntad. Amén. Y mire, en tu nombre hicimos esto y aquello. Versículo 23, mire lo que responde el Señor. Entonces les declararé, nunca os conozco, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca pasaron tiempo conmigo, nunca me obedecieron, nunca buscaron mi voluntad, nunca tuvieron un verdadero apego de dependencia hacia mí. Nunca los conocí, conozco, nunca los conocí. Amén. Y en ese tiempo van a ser confrontados con esa realidad, que podrían haber hecho un montón de cosas para el Señor, haber predicado, haber abierto escuelas bíblicas, limpiado baños, así, tantas cosas que se pueden hacer, pero nunca se rindieron al Señor de verdad, nunca tuvieron una verdadera comunión con Dios. Amén. Y el Señor, ¿qué les va a decir entonces? Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quisieron seguir viviendo como querían, quisieron seguir haciendo como ustedes bien les parecía. No tuvieron en cuenta mi palabra, no tuvieron en cuenta tener tiempo de intimidad conmigo, no tuvieron en cuenta leer mis estatutos, no tuvieron en cuenta apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con eso se van a encontrar aquellos que realmente no tienen un verdadero evangelio, que siguen viviendo una gracia barata, que siguen pensando que por haber nacido en una casa y porque su mamá o su papá ore por ellos, ellos van a ser salvos. Con eso se van a encontrar. Por eso debemos clamar por nuestros hijos, clamar por nuestra familia, para que se arrepientan de todo corazón y el Espíritu de Dios haga algo en ellos. Esto te tiene que movilizar primero a rendir tu vida al Señor y a orar por misericordia por tu familia, para que verdaderamente seamos discípulos del Señor. Amén. Nunca os conocí. ¿Cuál es la motivación de tu fe? Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te haga famoso, famosa. ¿Cuál es la motivación de tu fe? ¿Por qué hoy estás acá? ¿Por qué hoy estás aprendiendo? Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestro amor hacia él. Primer mandamiento, Mateo capítulo 22, versículo 37. Esta es nuestra motivación. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Versículo 38. Y este es el primer y gran mandamiento, versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La motivación de lo que hacemos primero es reflejar la imagen de Cristo para llevar gloria a Dios. Amén. Pero no lo hacemos con la intención de ser prosperados, con la intención de ser bendecidos, con la intención de ser sanados. No. Nosotros adoramos y servimos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da.
Y por consecuencia, Dios en su añadidura quizás nos dé, quizás nos bendiga. Y gloria a Dios por si nos da algo, gloria a Dios. Y si no lo da, gloria a Dios. Pero yo le sirvo, le amo por lo que Él es, no por lo que Él me da. Amén. Porque ese es el evangelio de la prosperidad. Es el mal evangelio que se está enseñando en las iglesias. Todo el mundo pactando por plata o entregando una ofrenda para que Dios te bendiga, para que Dios te dé, para buscar una retribución de parte de Él. No. Y ese no es el verdadero evangelio. Nosotros amamos y servimos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Amén. Terminamos la clase de hoy, llamado al discipulado. Y la próxima clase vamos a hablar algunos ejemplos de quienes querían seguir a Jesús. Y muchos lo querían hacer a su manera. Quizás se siente identificado. Yo me sentí identificado.